En 1976, cuando JVC presentó al mundo el primer reproductor de videocasete, nadie imaginaba que ese rectángulo de plástico negro revolucionaría para siempre el entretenimiento en el hogar. Lo que comenzó como una batalla tecnológica entre dos gigantes japoneses, Sony con su Betamax y JVC con su videocasete, se convertiría en algo mucho más profundo. Una revolución cultural que transformó nuestras salas de estar en cines personales. Acompáñanos a descubrir cómo una simple cinta magnética cambió el mundo, democratizando el acceso al entretenimiento y dando nacimiento a toda una generación de cinéfilos. En la década de 1970, el mundo del entretenimiento estaba cambiando rápidamente. Las familias comenzaban a preguntarse si era posible traer el cine a casa. Hasta ese momento, la televisión reinaba como la principal fuente de entretenimiento doméstico, pero su programación era limitada y estaba fuera del control del espectador. La idea de grabar, pausar y reproducir contenido a voluntad era un sueño futurista. Sin embargo, en los laboratorios de algunas de las empresas tecnológicas más avanzadas, ese futuro ya se estaba construyendo. El primer gran paso lo dio Sony en 1971 con el lanzamiento del U-Matic, el primer sistema de videocassette que utilizaba cintas de 3/4 de pulgada. Diseñado para uso profesional, el U-Matic se convirtió en un formato clave para la comunicación empresarial y la televisión educativa debido a su fiabilidad y facilidad de uso. Las cintas U-Matic permitían grabaciones que variaban entre 22 minutos y 75 minutos, lo que ofrecía flexibilidad para diferentes aplicaciones. Mientras tanto, Philips, la gigante tecnológica europea, trataba de llevar el video a las masas. En 1972, lanzó el formato VCR, un sistema comercial de grabación que, aunque prometedor, no logró capturar el mercado debido a problemas técnicos y una falta de atractivo general para los consumidores. Sin embargo, sus esfuerzos mostraron a las demás empresas que había un público dispuesto a pagar por grabadoras de video, siempre y cuando fueran accesibles, fáciles de usar y lo suficientemente compactas para integrarse en los hogares. El 10 de mayo de 1975, Sony lanzó Betamax en Japón, proclamándolo como la revolución definitiva en video casero. Su calidad de imagen y sonido era impresionante, mucho mejor que cualquier otra tecnología disponible en ese momento. Entre las primeras cintas lanzadas en Betamax se encontraban títulos icónicos como Jaws. Sin embargo, Betamax tenía un problema crucial. Su capacidad de grabación estaba limitada a 1 hora, lo que lo hacía insuficiente para grabar películas completas o eventos deportivos, dos de los usos más deseados por los consumidores. Además, Sony adoptó una estrategia restrictiva. Decidió mantener el control exclusivo de su tecnología, limitando las licencias a otros fabricantes. Como resultado, los reproductores Betamax eran costosos y difíciles de conseguir, con un precio de $1,295, lo que hoy equivaldría a más de $6,000, algo que jugaría un papel decisivo en los años venideros. Por otro lado, la empresa japonesa JVC trabajaba en secreto en una solución que cambiaría las reglas del juego. Desde 1971, sus ingenieros desarrollaban lo que más tarde se llamaría videocassette, Video Home System, un sistema diseñado no solo para ofrecer buena calidad de imagen, sino también largas horas de grabación. Para JVC, la clave no era la perfección técnica, sino la simplicidad y la conveniencia para el usuario. Este enfoque contrastaba radicalmente con la filosofía de Sony, que priorizaba la calidad por encima de todo. En 1976, JVC finalmente contraatacó con el lanzamiento oficial del formato VHS. Su gran ventaja era evidente: las cintas podían grabar hasta 2 horas, lo suficiente para cubrir una película estándar. Entre los primeros títulos lanzados en VHS se encontraban Rocky en 1976 y Star Wars
en 1977. Pero el verdadero golpe maestro de JVC fue su estrategia de licencias abiertas. En lugar de mantener el control absoluto sobre el formato, permitió que otras compañías como Panasonic y Sharp produjeran reproductores y cintas de videocasete. Esta táctica no solo aumentó la disponibilidad de dispositivos, sino que también redujo drásticamente los costos de producción. En su lanzamiento, los precios del reproductor de videocassette comenzaron alrededor de $500, haciéndolos mucho más accesibles para el público. El primer reproductor de videocassette para el mercado estadounidense, el JVC-HR 3300U, llegó en 1977, con un precio inicial aproximado de $650, marcando un hito importante en la expansión global del formato. Con cada vez más fabricantes apoyando el videocassette, las ventas comenzaron a despegar. Se estima que para finales de 1979 se vendieron aproximadamente 3 millones de reproductores videocassette en Estados Unidos, pero el duelo con Betamax estaba lejos de resolverse. A finales de la década de 1970, un factor inesperado inclinó la balanza a favor del videocassette: la industria del cine para adultos. Las productoras eligieron el videocassette como su formato predilecto debido a su mayor tiempo de grabación y su distribución más amplia. Además, las estrategias de marketing, el precio y la disponibilidad, esta decisión impulsó significativamente las ventas del videocassette, dándole una ventaja clave en el mercado. Sin embargo, la batalla aún no estaba ganada. Sony seguía confiando en la calidad superior de Betamax, y muchos consumidores leales apoyaban su propuesta, pero el tiempo jugaba en contra de Betamax. En 1980, el videocassette había ganado una participación significativa en el mercado, controlando aproximadamente el 60% del mercado norteamericano, mientras que Betamax tenía alrededor del 40%. Fue un golpe decisivo que reflejaba no solo las preferencias de los consumidores, sino también el poder de una estrategia inclusiva y orientada al mercado. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. Lo que sucedería en los años siguientes cambiaría no solo la industria del entretenimiento, sino también la forma en que el mundo experimentaba el video. El año 1981 marcó el inicio del fin para Betamax. Aunque Sony seguía promocionando su formato como la opción premium para los consumidores más exigentes, el mercado ya había comenzado a inclinarse hacia el videocassette. El año siguiente, Sony presentó Betacam, una variante profesional del Betamax diseñada para la industria televisiva, introducida en abril de 1982 en la Feria NAB, un evento anual que reúne a profesionales de la industria de la radiodifusión para explorar las últimas tecnologías y tendencias. Lo que Sony no sabía entonces era que esta decisión de dividir su atención entre el mercado profesional y el consumidor tendría consecuencias inesperadas para el futuro de Betamax. Aunque este movimiento ayudó a Sony a mantener su relevancia en el sector profesional, no detuvo la creciente adopción del videocassette entre los consumidores. Entre las películas icónicas lanzadas en formato VHS durante este periodo estaban E.T. the Extraterrestrial en 1982 y Ghostbusters en 1984. Estas cintas se convirtieron en clásicos instantáneos y ayudaron a popularizar aún más el formato entre los hogares estadounidenses. ¿Llegaste a usar el videocassette para grabar alguna novela o serie? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides de suscribirte para más historias como esta. JVC y sus aliados comprendieron que ganar el corazón del mercado masivo no dependía únicamente de la calidad, sino de ofrecer un sistema práctico, económico y ampliamente accesible. En 1982, los videocaseteras, VCRs, comenzaron a ser más asequibles. Los precios habían caído a aproximadamente entre $400 y $500, lo que desencadenó una explosión en el mercado de alquiler y compra de películas en formato VHS.
En un intento por mantenerse relevante, Sony introdujo el Beta Hi-Fi en 1983, que ofrecía una calidad de audio superior. Sin embargo, títulos icónicos como The Terminator de 1984 fueron lanzados exclusivamente en videocassette, lo cual afectó aún más las ventas del Betamax. El 17 de enero de 1984 marcó un momento decisivo en la historia de los formatos de video. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de Sony en el caso Sony Corporation contra Universal City Studios, conocido como el caso Betamax. La decisión estableció que la grabación casera de programas de televisión con fines no comerciales era legal, sentando un precedente histórico sobre los derechos de los consumidores. Aunque la sentencia inicialmente se veía como una victoria para Sony, en la práctica benefició a todo el mercado de VCRs, permitiendo que el videocassette siguiera expandiendo su dominio. Ese mismo año, JVC introdujo el videocassette C, una versión compacta del formato estándar, diseñada para videocámaras portátiles. Este desarrollo fue un éxito entre las familias y los aficionados al video, quienes podían capturar momentos especiales y reproducirlos directamente en sus reproductores videocassette. Mientras tanto, Betamax continuaba luchando por mantenerse relevante, pero el mercado ya había hecho su elección. Por otro lado, el surgimiento de mercados de alquiler y compra de películas impulsó la apertura de Blockbuster en 1985, una cadena de tiendas que se convirtió en un ícono cultural de la época. Los consumidores ya no solo compraban cintas para grabar programas, sino que alquilar películas se transformó en una experiencia habitual de fin de semana. Entre las películas más alquiladas se encontraban Back to the Future y The Breakfast Club, de 1985. Ese mismo año, Sony trató de recuperar terreno con el lanzamiento de Super Beta, una versión mejorada que ofrecía una mayor calidad de imagen. Sin embargo, el esfuerzo llegó demasiado tarde. El tiempo de grabación y la accesibilidad del videocassette ya habían cautivado al público general. En 1987, JVC presentó SVHS, una actualización que mejoraba la resolución y calidad de imagen, acercándose a los niveles profesionales. Aunque no todos los consumidores adoptaron esta tecnología avanzada, reforzó la percepción de que el videocassette seguía evolucionando mientras Betamax quedaba estancado. Finalmente, en 1988, Sony admitió la derrota en la guerra de formatos y comenzó a fabricar reproductores de videocassette. Este giro estratégico marcó el fin oficial de la rivalidad, aunque Sony continuó desarrollando mejoras marginales como ED-Beta, Extended Definition, en un intento final de ofrecer una calidad de imagen comparable a los futuros DVDs. Pero estas iniciativas no lograron captar el interés masivo, ya que el videocassette tenía más del 95% del mercado para entonces. Durante la época dorada del VHS, ciertas cintas lograron cifras de ventas impresionantes, marcando un antes y un después en la industria del entretenimiento. En 1988, Cenicienta de Disney revolucionó el mercado, vendiendo 17 millones de copias y consolidándose como un hito en la industria del VHS. Este lanzamiento fue crucial para la compañía en un momento de crisis económica, ya que permitió a Disney revitalizar su imagen y conectar con una nueva generación de fanáticos. Pero fue en la década de los 90 cuando Disney realmente dominó el mercado. En 1992, La Bella y la Bestia llegó a las estanterías de los videoclubs, logrando ventas de 22 millones de copias y generando $318 millones. No solo fue un éxito comercial, sino que también marcó el inicio de una nueva era para Disney, con su posterior adaptación en Broadway. El fenómeno continuó con Aladdin en 1993, que vendió 25 millones de copias y generó $625 millones, y con El Rey León en 1995,
que se convirtió en el videocassette más exitoso de todos los tiempos con 32 millones de copias y 520 millones de dólares generados. La película de Simba no solo fue un éxito rotundo, sino que también estableció nuevos estándares de marketing y ventas para las futuras producciones de Disney. A la par de estos éxitos de Disney, en 1994, Jurassic Park irrumpió en el mercado con 21 millones de copias vendidas y 315 millones de dólares en ganancias. Esta cinta marcó un hito en el cine con sus efectos visuales innovadores y se consolidó como uno de los más grandes éxitos de la década. A finales de los 90, Titanic, 1998, se sumó al club de las grandes ventas, alcanzando 25 millones de copias vendidas y 500 millones de dólares en ganancias. Este épico drama de James Cameron no solo batió récords de taquilla, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que perduró a través del formato VHS. En la década de 1980, el videocassette empezó a ser una alternativa viable y mucho más económica para el cine en casa en América Latina. Con el auge del videocassette nacieron los videoclubs. Estos pequeños negocios se convirtieron rápidamente en una pieza fundamental de la vida cotidiana en muchas ciudades latinoamericanas. En Argentina, por ejemplo, en la década de 1980, había entre 8.000 y 10.000 videoclubs, con más de 3.500 en Buenos Aires. En México, el número superaba los 8.000 y en Brasil alcanzaba los 6.000. Los videoclubs se convirtieron en centros culturales esenciales para el acceso a una vasta oferta de cine. Los videoclubs ofrecían cine de autor, cine independiente, producciones locales e incluso cine experimental, dando visibilidad a un cine latinoamericano que no siempre encontraba espacio en las grandes salas comerciales. Además, la aparición de títulos que antes solo se podían ver en festivales o cines alternativos permitió que el cine latinoamericano se expandiera más allá de sus fronteras, llegando a una audiencia masiva que no había tenido acceso a él hasta ese momento. A finales de los años 80, la rápida disminución en los precios de las videocaseteras permitió que millones de hogares latinoamericanos adquirieran sus propios reproductores de VHS. Para 1990, aproximadamente el 75% de los hogares en Argentina contaba con un reproductor, mientras que en Brasil este porcentaje era del 60%, y en México se registraban cifras similares. La penetración del videocassette fue tan profunda que marcó un cambio significativo en el consumo de entretenimiento doméstico en la región. En Brasil, el mercado del videocassette experimentó un auge en los años 90, impulsado por el bajo costo de los reproductores y el acceso a películas a través de los videoclubs, fenómeno replicado en varios países de América Latina. Sin embargo, este crecimiento no estuvo exento de problemas. Uno de los principales retos que enfrentó la industria del videocassette en Latinoamérica fue la piratería. Se estima que, en los años 90, hasta un 70-80% de los contenidos en circulación eran copias ilegales, lo que generó una crisis para las distribuidoras. Esta crisis de la piratería marcaría el comienzo de una batalla que décadas más tarde volvería a resonar con fuerza en la era digital, transformando para siempre la forma en que Latinoamérica consume contenidos audiovisuales. A pesar de ello, las productoras no dejaron de invertir en la adaptación de contenidos para el público latinoamericano, destinando entre 2 y 3 millones de dólares anuales en doblajes y subtítulos. Este esfuerzo permitió que películas extranjeras, especialmente del cine estadounidense, pudieran llegar a las pantallas de los hogares latinos en una época en la que los subtítulos eran una herramienta clave para el acceso al cine mundial. El videocassette también permitió que el cine mexicano y las telenovelas llegaran a una audiencia masiva, ya que estos géneros se hicieron fácilmente accesibles a través de los videoclubs. Producciones locales, como la famosa telenovela Como agua para chocolate, 1992, María la del barrio,
1995, y Esmeralda, 1997, dejaron una huella cultural importante en la región. La cultura del videoclub, como espacio de encuentro social y de intercambio de ideas, fue el alma de una generación que vio cómo el cine se democratizaba, ya no solo en las salas de cine, sino en los hogares de las personas. ¿Viviste la emoción de ir a alquilar un videocassette? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la película más memorable que alquilaste. Los años 90 fueron una década de transición. Aunque el videocassette dominaba el mercado, la llegada del DVD a mediados de la década marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del entretenimiento doméstico. Los consumidores aún disfrutaban del videocassette por su asequibilidad y la vasta disponibilidad de títulos, pero las limitaciones del formato comenzaban a ser evidentes frente a las promesas de la tecnología digital. El lanzamiento de videocámaras compactas como la GRC1 de JVC y, más tarde, la GRDV1 en 1995, introdujo la grabación digital en los hogares, señalando un cambio inevitable en las preferencias del mercado. En 1997, el formato DVD hizo su aparición en el mercado, y con él, una ola de expectativas especialmente en América del Norte y Europa. Rápidamente se hizo claro que el DVD ofrecía una calidad de video y sonido significativamente superior. Además, la conveniencia de poder acceder a una película sin tener que rebobinarla, algo tan simple pero tan revelador, resultó ser una ventaja decisiva. Por primera vez, la experiencia de ver una película en casa se volvía tan fácil como presionar un botón y disfrutar de una película sin interrupciones. Los consumidores comenzaron a abandonar lentamente sus reproductores de videocassette a medida que los DVDs ganaban terreno. La producción de reproductores de videocassette, que en su día había sido omnipresente, empezó a disminuir gradualmente. Para el año 2000, los estudios de cine ya comenzaban a replantearse sus estrategias de distribución. Se estima que para este año, las ventas de DVDs superaron los 50 millones de unidades anuales en Estados Unidos, mientras que las ventas del videocassette caían drásticamente. Hacia 2001 a 2002, muchos ya habían reducido significativamente la producción de títulos en videocassette, centrándose en el formato digital. Para muchos, este fue el fin oficial de la era de este formato, aunque la transición no fue inmediata y muchos hogares seguían utilizando sus reproductores de cintas durante varios años más. En 2002, Sony anunció el final de la producción de Betamax, el eterno rival del videocassette. Después de décadas de esfuerzos infructuosos por recuperar cuota de mercado, la empresa finalmente aceptó lo que todos ya sabían. Betamax había perdido la guerra de los formatos, y con ello, el segmento de grabación en cinta estaba obsoleto. Este mismo año, Sony lanzó el minidisc, un intento de crear un nuevo formato para música, pero al igual que en el caso de Betamax, el minidisc enfrentó la misma falta de adopción masiva que lo condenó al olvido. Para ese entonces, en 2004, el mercado estaba completamente dominado por el DVD y, más tarde, por los discos Blu-ray, que ofrecían aún mayor capacidad de almacenamiento y resolución. El 13 de marzo de 2006, A History of Violence, protagonizada por Viggo Mortensen, se convirtió en una de las últimas películas en ser lanzada en formato videocassette. Sin embargo, la noticia pasó casi desapercibida para la mayoría de los consumidores, quienes ya se habían acostumbrado al brillo y la comodidad de los DVDs. Para muchos, ese lanzamiento simbolizó el fin de una era, el último vestigio de un formato que había revolucionado la manera en que el mundo veía películas y programas de televisión. Sin embargo, algunas otras películas también fueron lanzadas en VHS en ese mismo año, incluyendo la reconocida El Código Da Vinci. En 2008, la producción de reproductores de videocassette cesó completamente, y la última gran fábrica de cintas de vídeo dejó de operar. Ese mismo año, JVC
uno de los mayores fabricantes de reproductores de videocassette, se fusionó con Kenwood, formando el conglomerado JVC Kenwood Holdings. Aunque la compañía siguió siendo relevante en la industria de la tecnología, el legado del videocassette había llegado a su fin. El último reproductor de videocassette puede haber salido de la línea de producción hace años, pero su legado vive en cada vez que pausamos un stream, en cada biblioteca digital personal, en cada comunidad de fans compartiendo contenido. Así que la próxima vez que navegues por tu plataforma de streaming favorita, recuerda, estás disfrutando de la herencia de una revolución que comenzó con una simple cinta negra de plástico. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para descubrir más historias de innovaciones que cambiaron el mundo.